Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí nuevamente todos juntos para, una vez más, escuchar la palabra del Señor, para adorarle, para gozarnos y para escuchar la última prédica de la serie de Hebreos. Esta es una serie que particularmente ha sido de mucha bendición para mi vida, ha sido de muchísima edificación, mucho aprendizaje y espero que también lo haya sido para ustedes, los que han tenido la oportunidad de seguirla. Y pues si alguien no la ha seguido y quiere verla, estará en YouTube seguramente disponible. Así que hoy nos encontramos en el último capítulo, últimos versículos, y les prometo que ya aquí termina la serie de Hebreos, no vamos a tener más después de esto. Pero permítanme orar y después de la oración entramos entonces en el tema de hoy. Padre, muchas gracias por tu inmenso amor y la manera en cómo tú, siendo un Padre eterno, perfecto, sigues siendo cercano a tu pueblo, pastoreándonos con delicadeza, con amor, con ternura, con una firmeza de Padre amoroso, exhortándonos, corrigiéndonos cuando hace falta, pero dejándonos siempre tu palabra, tu testimonio, para que podamos tener certeza de la esperanza que hallamos en tu Hijo Jesucristo. Porque la esperanza que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo es segura, es certera, no cambia. Tú eres fiel. El libro de Hebreos dice que fiel es el que lo prometió. Por lo tanto, podemos perseverar en esta doctrina de Cristo, del Evangelio, hasta el final, porque sabemos que tendremos una recompensa mayor. Sabemos que tendremos esa ciudad celestial, esa ciudad eterna en la que pasaremos la eternidad contigo, libres del pecado, sin luchar más con el pecado, sin dolor, sin vergüenza, sin enfermedad, sin muerte, para siempre, donde tú serás, tu gloria será la lumbrera de esa ciudad. Y por eso queremos darte gracias, porque sin tu palabra no tendríamos esta esperanza. En el libro de Hebreos vemos claramente cómo nos llama a tener esa esperanza puesta en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras de este mundo. Porque sabemos que este mundo va a terminar, oh Dios. Este mundo va a pasar y tú crearás un mundo nuevo y perfecto. Así que te rogamos que nos ayudes a entender esta verdad hoy que termina la serie de Hebreos. Que también pongas en nuestra mente una mayor y más gloriosa imagen de tu Hijo Jesucristo y de la promesa que hay en él. Porque queremos terminar la carrera bien. Queremos correr esta carrera de la fe sin ningún peso y sin el pecado que nos asedia, para encontrarnos contigo y tu gloria. En Cristo Jesús oramos, oh Padre. Amén y amén. Bueno, llegados a este punto, estamos en Hebreos capítulo 13, versículos del 22 al 25, los últimos 3 versículos que nos quedan de esta carta. Y llegados a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos ha enseñado el libro de Hebreos? ¿Cómo puedo usar este libro que hemos estudiado a profundidad para mi vida cristiana en el día a día? Es decir, mañana, lunes, ¿cómo puedo recordar lo que el libro de Hebreos quiere enseñarme para yo seguir creciendo en la fe, para yo seguir conociendo y profundizando acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y si tuviéramos que resumir el libro de Hebreos en una aplicación práctica para nosotros los cristianos, creo que sería: el libro de Hebreos nos llama a la madurez en Cristo. El libro de Hebreos nos llama a la madurez en Cristo. Y usted se preguntará por qué. Bueno, hemos visto muchos temas en el libro de Hebreos. Hemos visto la superioridad de Jesucristo, cómo Jesucristo es un mediador de un mejor pacto, cómo Él es un sumo sacerdote mayor a los del Antiguo Testamento, cómo su sangre es mucho más preciosa que la de los sacrificios de la ley, cómo su perdón y su sacrificio verdaderamente pueden hacernos santos una vez para siempre, de manera que no tenemos que estar ofreciendo sacrificios continuamente. Por lo que la promesa y la esperanza de Jesucristo, que se encuentra en su oficio sacerdotal y sacrificial, es segura para siempre. Y por eso podemos perseverar en ella, porque aunque vengan dificultades, aunque vengan temores, aunque venga persecución, sabemos que la victoria final es de nuestro Señor Jesucristo y que en algún momento nosotros estaremos en esa
ciudad celestial para vivir con Él por la eternidad. De manera que el poder soportar las aflicciones y la persecución a la luz de quién es nuestro Señor Jesucristo requiere madurez cristiana. Una persona inmadura en Cristo no podrá comprender esta verdad y no podrá ajustar su vida a esta realidad que nos comunica el libro de Hebreos. Por eso, si lo podemos resumir en un llamado para el creyente, diríamos que Hebreos nos llama a la madurez en Cristo. No a la madurez emocional únicamente, ni la madurez mental, sino la madurez cristiana en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esta madurez requiere una sólida comprensión de quién es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos pasa mucho tiempo explicando quién es el Señor Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Incluso en el 13 dice que Él es el verdadero pastor de las ovejas. En todo momento aumenta a Cristo, porque usted no puede ni ser creyente, ni crecer en madurez cristiana, si no profundiza en su conocimiento del Señor Jesucristo. Para ser salvos tenemos que saber que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros, y que Él murió por nuestros pecados, y aceptar su sacrificio y arrepentirnos y poner toda nuestra esperanza en Él. Pero no termina allí. Si usted se queda únicamente con eso, no va a crecer en la madurez que la Biblia nos llama a crecer. Su fe va a ser una fe suficiente para la salvación, pero probablemente una fe inmadura, que no le va a permitir comportarse como la Biblia nos llama a comportarnos. Esta madurez cristiana requiere que mantengamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Por eso el capítulo 12 dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo quito mi vida de Jesucristo u otras cosas nublan mi visión de Jesucristo, lo más probable es que no termine la carrera tan bien como si lo mantengo fijado en Él. Y esto, hermanos, requiere madurez cristiana. Requiere que entendamos claramente este mundo presente y pasajero que busca tentarnos, así como leíamos en Hebreos 11 y 12. Cuando vemos a Moisés y la respuesta a la tentación, se nos dice que él rechazó y no temió a Faraón porque vivió viendo al invisible. Está hablando obviamente del Señor Jesucristo. Moisés era un creyente maduro que, pudiendo tener todo en este mundo, lo rechazó porque sabía que hay una promesa mejor y más segura en el Señor. Y esta clase de madurez requiere que en medio de las dificultades nos mantengamos firmes, aun cuando eso requiera que nuestra vida se complique más y se dificulte más. Una persona inmadura en Cristo va a escoger la mejora de las circunstancias por encima de la fidelidad al Señor. Una persona madura entiende que las circunstancias son pasajeras y que el Señor Jesús es eterno. Por lo tanto, Hebreos nos llama a la madurez cristiana. Fíjense, esto no es algo que solamente el libro de Hebreos nos llama. Todo, absolutamente todo en la Biblia apunta a que debemos crecer en Cristo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, mira lo que dijo. Bueno, escucha lo que dijo. Por lo cual también nosotros, este es Pablo hablando, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mira lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo pide que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué cosa? Para que caminen como deben hacerlo, agradando a Dios en todo. Y es exactamente lo mismo que dice el autor de Hebreos. Quiero que crezcan en madurez. Lo veremos más adelante. El mismo Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escuche bien, como Cristo es Dios, escuche bien, como Cristo es Dios, vosotros estáis completos en él. La madurez es un estado en el que no necesariamente estoy buscando algo más. Estoy completo, soy maduro, sé que lo tengo todo en Cristo Jesús. Si soy inmaduro, entonces no voy a entender que Jesucristo es mi gozo,
que Jesucristo es mi esperanza, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi todo. Y una persona cristiana inmadura, usted lo ve buscando muchas cosas en otros lados menos en Cristo, porque cree que en Cristo no tiene lo que realmente necesita. Por eso el autor de Hebreos, al igual que Colosenses, apuntan al Señor Jesús para que por medio de él, como leía William en Efesios, crezcamos hasta la madurez, la estatura del varón perfecto que es Cristo mismo. Así que el autor de Hebreos llama a sus lectores a profundizar en el conocimiento de Cristo y por medio de esas enseñanzas acerca de Cristo, crecer en madurez y perseverancia hasta el final. Profundizar en Cristo nos lleva a la madurez. Si usted se va a llevar algo de la serie de Hebreos, recuerde esto: profundizar en el conocimiento del Señor Jesucristo y ajustar nuestras vidas a ese conocimiento es lo que nos llevará a la madurez. Y eso es precisamente lo que vemos en los últimos versículos de esta carta. Así que te animo a que leas conmigo por última vez Hebreos capítulo 13, versículo 22 al 25. Hebreos capítulo 13, versículo del 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Como ya hemos comentado, esta última sección del capítulo 13 del libro de Hebreos es la parte práctica y aplicativa, mucho más clara, aunque todo el libro, toda la carta está llena de advertencias, de exhortaciones, de aplicaciones prácticas basadas en las verdades que va enseñando. En el capítulo 13 se resume el comportamiento que un cristiano tiene que tener a la luz de esas enseñanzas que ha venido dando desde el capítulo 1. Y en el capítulo 13 encontramos cómo debemos conducirnos a la luz de ese evangelio. Y mucho más específicamente, en la última parte de ese capítulo 13, encontramos cómo debemos conducirnos en relación a los líderes y pastores que Dios ha puesto por encima de nosotros para nuestro bien en la iglesia. Y vemos que una de las maneras en cómo debemos pastorear a la congregación, estos pastores que velan por nuestras almas, que cuidan por nuestra salud espiritual, vemos que una manera en la que lo hacen es en primer lugar por medio de la oración. Lo veíamos el domingo pasado. La oración es central en el ministerio pastoral. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, en Juan capítulo 17, versículo 9, dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesús aquí en la tierra oraba porque Él es el pastor verdadero de las ovejas, y oraba por ¿quiénes? Por los que tú me diste, por las ovejas que el Padre le había dado al Hijo. Pero no solamente cuando estuvo en esta tierra el Señor Jesús oró. Él sigue orando continuamente, en todo momento, por su pueblo. El libro de Hebreos nos da testimonio de eso. En Hebreos 7, 24 y 25 dice: mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Escucha bien: viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo ora por ti y por mí constantemente, todo día. Al Señor no se le olvida ningún motivo de oración. El Señor sabe todas las necesidades que tiene e intercede por ti a tu favor delante del Padre. Y así como el Señor Jesús, que es el verdadero pastor, ora por sus ovejas, los pastores que hemos recibido esa autoridad de Dios, esa autoridad delegada, estamos llamados a ejercer el ministerio pastoral también por medio de la oración. Y eso fue lo que vimos en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Una oración pastoral a favor de la iglesia y las ovejas del Señor. ¿Y qué vimos en esa oración? Bueno, en primer lugar es una oración que reconoce a quién se dirige: al Dios de paz, aquel que nos ha reconciliado consigo, aquel que ha hecho la paz entre Él y nosotros, y que también el libro de Efesios llama que es nuestra paz. En segundo lugar, una oración bíblica es una oración que afirma nuestra confianza en Jesucristo, en nada más. Una oración bíblica afirma nuestra esperanza en Jesucristo y en nada más. Reconoce el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, y al levantarlo, aprobó su sacrificio, dándonos una esperanza eterna. Reconoce que Jesucristo es el buen pastor.
Los pastores somos simplemente una figura que está aquí para representar al verdadero pastor. Nos recuerda cuál es el pacto eterno de Dios. También es una oración que pide lo que es bueno para la iglesia. Una oración pastoral bíblica pide para la iglesia lo que es bueno para la iglesia, no lo que la iglesia cree que es bueno para ellos. No es un cambio de circunstancias, pide para que seamos aptos para toda buena obra y que Dios nos capacite con su poder. Y finalmente es una oración que busca dar la gloria a Dios. Así que la oración es central en el ministerio pastoral. Pero como dijimos la semana pasada, hay otro medio que los ancianos usamos para velar por la salud de la iglesia. Otro medio que Dios nos ha dado, una herramienta más poderosa que cualquier otra, la oración y la exhortación, la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, son las dos herramientas poderosas que Dios ha dado a los pastores para velar y cuidar de la salud espiritual de la iglesia. Por cada uno de ustedes tenemos que orar. Por cada situación particular, Peter y yo estamos llamados a orar por ustedes. Y como les comenté, estamos haciéndolo cada semana, orando, intercediendo, para que el Señor los haga aptos para toda buena obra. Pero asimismo, la enseñanza es la otra cara de la moneda. Porque el Señor ha dado autoridad a los pastores no solamente para que oren e intercedan, sino para que enseñen, entrenen, capaciten, exhorten y corrijan cuando sea necesario. Todo pastor debe dedicarse a la enseñanza bíblica fiel. Debe ser el centro de su ministerio. El pastor McDowell decía que si tenía que dejar todo en su ministerio, hay una sola cosa que nunca dejaría en su ministerio público, y es la predicación de la palabra. La oración es algo privado, la enseñanza es parte del ministerio público. Así que es tan vital esta tarea de un pastor, el poder enseñar a la congregación por medio de la palabra de Dios, que cuenta como uno de los requisitos para poder ser pastor. Cuando leemos los requisitos para los pastores en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo, es otra palabra que la Biblia usa para pastor, anciano, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y que dice después, apto para enseñar. Debe haber una capacidad, un don reconocible por parte de Dios para poder enseñar al pueblo de Dios. De lo contrario, no habrá exhortación bíblica. No podrá crecer y ser edificado el cuerpo del Señor. Fíjense que cuando uno lee todo el pasaje, todos los requisitos son parte del carácter moral del pastor. Y solamente hay una capacidad que se demanda, la de tener la capacidad de enseñar, ese don que Dios da a aquellos que llama. Si una persona tiene un muy buen testimonio, pero no es apto para enseñar, realmente Dios no lo ha llamado a pastorear, porque es necesario que pueda enseñar. No quiere decir que tenga que predicar en el culto todos los domingos, pero tiene que ser capaz de poder enseñar la Biblia en un discipulado personal, en consejería, en una clase de instituto. Tiene que haber enseñanza. El pastor no puede ejercer su ministerio sin enseñar. No puede haber una función pastoral que no incluya la enseñanza. Ahora, yo sé que todos los hombres, en general, estamos llamados a ser pastores de nuestros hogares. Y todos los hombres, en algún sentido, tenemos que tener la capacidad de enseñar la Biblia en casa. Hombre, si no estás enseñando la Biblia en casa, si no estás discipulando a tu esposa, tienes que empezar a hacerlo. Porque tú eres pastor, quizás no de la iglesia, pero sí de tu esposa, de tus hijos y de todos aquellos que están en tu hogar. Entonces es importante que podamos entender ese rol que Dios ha dado a todos los hombres, el pastorear a sus mujeres y a sus hijos. Pero cuando hablamos de la iglesia, no es exactamente lo mismo. Porque en la iglesia el Señor está dando una capacidad especial para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es lo que vemos en Timoteo. De manera que incluso el apóstol Pedro en Juan capítulo 21, del 15 al 17, después de que Jesús resucitó y Pedro lo había negado, todos conocemos la escena. Estaban pescando, vio que era el Señor ya había preparado el desayuno y llegaron. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. ¿Qué le respondió el Señor? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Una tercera vez le preguntó,
Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ya sabes que te amo. ¿Qué más? ¿Cómo puedo demostrártelo? Y él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué significa la palabra apacentar? Sacar a las ovejas a pastar, a comer. Y mientras comen, cuidarlas, atenderlas, que ninguna se desvíe. Apacentar las ovejas significa alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Y un pastor está llamado indiscutiblemente a apacentar las ovejas. Tenemos que alimentarlas en todo momento con la palabra de Dios. Timoteo, 2 Timoteo 2, 15, 16 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué significa eso? El libro de Hebreos dice que vamos a tener que dar cuentas por cada alma que Dios ha puesto a nuestro cargo. Pero no solamente eso. Dios nos va a pedir cuentas a los pastores de cómo hemos usado su palabra. Presentarse delante de Dios como obrero aprobado significa enseñar bíblicamente su palabra, enseñarla fiel a su significado real, no usando la palabra para lograr mis propios propósitos, ni manipulando a la congregación. Dios me va a pedir cuentas también de eso, de las almas y de cómo usé su palabra para nutrir estas almas y hacerlas crecer. De esta manera, el pastor está llamado a enseñar, a exhortar, a redarguir con la palabra a todas las almas que están en la iglesia. Oración y exhortación, ruego y enseñanza. Son las herramientas pastorales para llevar a la iglesia de Dios a los propósitos de Dios. Pero nuestro pasaje comienza el versículo 22 con una frase muy significativa, una frase muy llamativa. Fíjense lo que dice, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Os ruego, prácticamente está diciendo, os suplico, les pido que por favor soporten la palabra de exhortación que les estoy haciendo. Ahora, el pastor de Hebreos, este pastor que escribe esta carta para su iglesia, ha venido enseñando constantemente y fielmente toda la doctrina del evangelio. Y llegado a este punto les dice, te ruego que por favor perseveres, soportes, toleres, que aguantes. Por favor, aguanta la exhortación que te estoy haciendo. En pocas palabras, presta atención y no desvíes tu atención de lo que estamos diciendo. Y ese es el texto que encontramos en el versículo 22. Los pastores estamos llamados, hermanos, eso es importante, porque tenemos autoridad sobre vuestras vidas. Pero esa autoridad jamás puede ser ejercida por fuerza. Jamás puede ser ejercida de una manera coercitiva que los obligue por nuestra fuerza a que ustedes se sometan a nosotros. De hecho, si usted lee el pasaje en el versículo 17, nos dice, pastores, lleven a su misión a sus iglesias. Dice a la iglesia, someteos voluntariamente al ministerio pastoral porque eso es provechoso para vosotros. De manera que un pastor que tiene autoridad bíblica nunca ejerce esa autoridad de manera forzosa, de una manera autoritativa, ni de una manera que quebrante el espíritu de las personas que están bajo su cargo. El apóstol Pedro nos exhorta sobre eso. En su primera carta, en primera de Pedro capítulo 5, le va a decir a aquellos que son pastores, le dice, ruego a los ancianos, fíjense, la misma palabra, les suplico a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos mismos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola, no por fuerza, sino voluntariamente. No con una mano pesada. Mira lo que dice. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre ellos. No diciendo, aquí mando yo soy el pastor y tú haces lo que yo digo. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. El ruego que se hace en el versículo 22 de Hebreos nos está mostrando un pastor que después de enseñar, después de exhortar firmemente, ruega y suplica tiernamente para que estos hermanos obedezcan a la palabra de Dios. Esta expresión ruego, eso representa el cuidado, el amor, la preocupación, la ternura que todo pastor debe tener por sus ovejas. Un pastor en Washington nos comentaba a un grupo de hermanos que estaba allí, decía, tus ovejas tienen primero que sentir tu abrazo pastoral antes de sentir tu corrección.
Tus ovejas tienen que primero sentir tu abrazo pastoral antes de sentir tu corrección. Si ellos no saben que tú los amas, no van a saber por qué lo estás corrigiendo. Y eso es una realidad, hermanos. La autoridad pastoral jamás puede ser ejercida por fuerza, ni teniendo señorío, sino con ruegos, suplicando a la iglesia que por favor preste atención a la palabra de Dios y reciban esa exhortación con ánimo. Ahora, hay dos cosas aquí. Esto parece como un padre o una madre que ve a su hijo cometer los mismos errores y dice, hijo mío, por favor, no lo hagas más. Mi corazón duele cuando te veo haciendo eso. Mi vida no se va a ver afectada, pero tus decisiones te van a afectar y te ruego que dejes de tomar esas decisiones. ¿Alguna vez tus padres te han rogado diciendo, por favor, hijo, no lo hagas, presta atención, estudia, haz esto, yo sé lo que es bueno para ti? Eso es lo que hace un padre amoroso. El poder rogar a los hijos y decir, mira, yo sé lo que es mejor, yo sé lo que te conviene. Por favor, hazlo. Yo entiendo lo que tú quieres hacer, pero eso no te va a llevar a bien, te va a llevar a un camino de muerte, un camino que no te conviene. Exactamente es la misma actitud que debemos tener los pastores. Hermano, por favor, no hagas eso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete. Eso es una actitud que no es cristiana. La ternura y el amor en ningún momento quitan firmeza a la exhortación. La ternura y el amor no quitan firmeza a la exhortación. La exhortación puede ser firme, puede ser dura en sí misma esa palabra, pero tiene que ir acompañada por un amor y una preocupación pastoral. De hecho, el mismo autor de Hebreos muestra esto de una manera excelente. En Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, fíjense cómo habla con ellos. Habla de una manera dura con ellos. Mire cómo se refiere. Acerca de esto, está hablando de Cristo. Tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Fíjense cómo los describe. Os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes son unos inmaduros e infantiles. Se comportan como bebés, a pesar de que tienen mucho tiempo en el evangelio y deberían ser ya maestros adultos enseñando a otros. Fíjense con la dureza con la que se dirige, pero en ningún momento esa firmeza y esa dureza de la exhortación tiene el propósito de quebrantar el espíritu de la iglesia, sino animarles a la madurez en Cristo. Recordarles que han sido llamados a la madurez, pero que por su descuido y por su tardanza en escuchar son inmaduros. Esa exhortación firme viene acompañada de un ruego diciendo, por favor, os ruego que prestéis atención a la exhortación. No es por fuerza, no es por señorío, sino es por amor y preocupación pastoral, con firmeza, que los pastores velamos por vuestras almas. Ahora fíjense que le dice, os ruego, pero ¿qué es lo que les ruega en sí? ¿Cuál es la súplica de este pastor? Le está diciendo que soportéis la exhortación. Les ruega que soporten la enseñanza. Esto es muy importante. La palabra soportar es sumamente importante en la epístola de Hebreos, sobre todo cuando llegamos al capítulo 12. Es una muestra de hecho de si una persona pertenece al reino de Dios o no. ¿Sabía usted que si usted no soporta la exhortación, eso puede mostrar dos cosas? O usted es inmaduro o usted es un incrédulo. Mire lo que dice Hebreos 12, del 3 al 7. Escuche bien. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Este quién es? El Señor Jesucristo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? ¿Quebrantar? No, sino más bien animar. Pensar en Cristo y en su sufrimiento va a hacer que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Escuche bien. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escuche bien esta parte.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si yo no soporto la disciplina, ¿será que Dios es verdaderamente mi Padre? Si yo rechazo toda instrucción, si yo rechazo toda corrección, si yo rechazo toda amonestación de la palabra de Dios, ojo, estamos hablando de la palabra de Dios, no de un hombre, de la palabra de Dios, ¿a quién estoy rechazando realmente? Si yo rechazo la disciplina de la iglesia, ¿a quién estoy rechazando? Al pastor, en absoluto, hermanos. Rechazamos la disciplina de Dios por medio de la iglesia, la entidad que él estableció en este mundo para ejercer su autoridad. Si rechazo la predicación bíblica, estoy rechazando a Dios. Si rechazo la corrección bíblica, estoy rechazando a Dios. Por eso el soportar es sumamente importante, porque hay una línea muy delgada entre la inmadurez espiritual y la incredulidad. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios se dirige a los corintios como carnales y les dice: si os comportáis así, ¿cómo más me voy a dirigir a vosotros? Si hay pleitos, riña, contienda y se muerden unos con otros, no tengo que hablar con ustedes como si ustedes fueran carnales, porque son tan inmaduros que parecen incrédulos. Son tan inmaduros que en vez de crecer en Cristo se comportan como si no conocieran a Cristo. Entonces, ¿cómo me voy a referir a ustedes en términos de maduros? No, lo haré en términos de bebés, de incrédulos, de personas que no conocen. Y es lo mismo exactamente que dice el autor de Hebreos: debiendo ser ya maestros, sois niños espirituales. Al soportar la instrucción y la corrección de Dios, estamos mostrando que aceptamos el señorío de Dios sobre nuestra vida. El señorío de Dios sobre nuestra vida. Cuando uno rechaza la sana doctrina, rechaza a Dios. Quiero comparar este versículo con 2 Timoteo 4:3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Ya no quieren sufrir, ya no quieren soportar, ya no quieren aguantar la sana doctrina. ¿Qué hacen? Esto no me gusta. Esto no es para mí. Es que me habla muy fuerte, no me gusta lo que me está diciendo. Me voy a otro sitio donde me alimenten el ego, donde me calientan la oreja, como dicen por ahí, y que yo pueda entonces crecer en lo que yo quiero crecer, en lo que a mí me gusta. Pero nada de que me estén mandando, de que me estén corrigiendo, eso no es para mí. Hermanos, corregir es un acto de amor. Amonestar es un acto de amor. Aquellos que son padres, ustedes van corrigiendo cualquier niño que está en la calle. ¿Por qué no? No es su hijo. Usted sabe que es una vida humana valiosa. Pero usted ama a ese niño en la calle como a su propio hijo. Si usted ve a su propio hijo cometiendo algo que no es bueno, ¿qué va a hacer? Te voy a corregir, porque a mí no me importa que te molestes ahora. A mí me importa es tu destino y a dónde vas a llegar. Eso es exactamente lo que ocurre ahí. Si no soportamos la disciplina, entonces no somos hijos. Uno va a tener que soportar la disciplina de su mamá y su papá. Pero ningún otro hijo fuera de nuestro hogar tiene que soportar mi corrección como padre, porque no soy su padre. Y es exactamente lo que dice aquí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si no hay interés espiritual en esa corrección, o eres muy inmaduro, que estás rayando en el incrédulo, o eres ya un incrédulo y tu corazón está endurecido por el pecado. Amigo, quizás tú has venido a la iglesia toda tu vida. Puede ser que tú hayas crecido en la iglesia, que eso no significa que hayas sido cristiano desde siempre. Quizás estás acostumbrado a estar en la iglesia, quizás estás acostumbrado a cantar las canciones que hemos cantado hoy, quizás estás acostumbrado a un servicio o a un culto muy parecido a este, y te crees que eres cristiano porque a lo mejor estás en la iglesia, y al estar en la iglesia pues ya está. Pero pregúntate algo, estando en la iglesia toda tu vida, ¿cómo ha reaccionado tu corazón a la exhortación bíblica? ¿Cómo responde tu corazón a la corrección, a la enseñanza y a la instrucción? Porque no es ir a la iglesia lo que te va a salvar, ni lo que va a certificar que eres cristiano. Es cómo respondes a la palabra de Dios y si la soportas o no, lo que va a revelar si eres un verdadero creyente. Pregúntate, ¿has venido toda tu vida a la iglesia? ¿Cómo está tu corazón cuando eres corregido por el Señor? ¿Cómo está tu corazón cuando eres instruido en la palabra de justicia? ¿Cómo está tu corazón cuando se te demanda cumplir las buenas obras que Dios preparó de antemano para los que están en Cristo?
Y a ti, amigo, que quizás nunca has venido a la iglesia y es la primera vez que vienes. O a lo mejor has venido una que otra vez, pero no terminas de comprometerte con el Señor y de ser parte de la iglesia. Yo quiero decirte que la exhortación bíblica tiene un solo propósito. No tiene nada que ver con tu autoestima, no tiene nada que ver con tu circunstancia actual, pero tiene que ver mucho con tu destino eterno. La enseñanza bíblica nunca va a buscar aumentar tu ego ni tu orgullo. Por el contrario, la Biblia nos demanda que el hombre debe ser humillado delante de un Dios santo por su pecado. Y quizás a ti ese mensaje no te guste, lo quieres rechazar. Quizás dices, esto no es para mí. Yo quiero a alguien que me esté motivando, que me ayude a conseguir mis logros, alguien que me haga sentir mejor el lunes. Déjame decirte que la Biblia quiere demostrarte que no tienes nada, ningún motivo por qué sentirte bien acerca de ti mismo. Tienes mucho por qué sentirte mal y culpable acerca de ti mismo. Esa es la realidad de la Biblia. Pero al mismo tiempo nos da una esperanza que nadie más nos puede dar, que nos puede librar de esa maldición del pecado, de esa esclavitud a la maldad que hay en tu propio corazón y en el mío, que nos puede dar una esperanza eterna que no tiene nada que ver con si te sientes mal o no. No sé si tú has escuchado a los que dicen, ¿cómo estás de lunes? Porque ya quieren que sea viernes. Pues en el Evangelio esa esperanza es nada, porque la esperanza en Cristo todos los lunes son amén, gloria a Dios. Y deberían serlo. Deberían serlo. La Biblia no está interesada en promover tu propia agenda, sino en hacerte reconocer que delante de Dios Santo tú estás en deuda. Y esa deuda se pagará por la eternidad en un sitio donde no habrá paz jamás. Pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él sufrió esa pena de muerte que nosotros merecemos para que tú puedas ahora vivir la vida eterna con Él, con verdadera paz, verdadero gozo, sin pecado, con santidad, disfrutando de la gloria y el amor de Dios por la eternidad. Te pregunto, ¿rechazarás la exhortación? Yo te ruego, amigo, no rechaces, soporta esta exhortación. Entiende el mensaje de la Biblia. Y te animo que vengas a Jesucristo pidiendo perdón por tus pecados. A quien viene a Él humillado, jamás va a rechazar, porque Él está dispuesto a salvarnos. Él quiere hacerlo. Ven a Cristo y no tardes más. Rechazar la palabra de Dios es un sinónimo de incredulidad. Abandonemos nuestra incredulidad y abracemos al Señor y su palabra y su instrucción para tener vida eterna. Solo los que reciben la instrucción son quienes son hijos de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta exhortación? ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con aguantad, soportad, resistid, recibid la exhortación? Se refiere a toda la carta, evidentemente. Se refiere a todo el mensaje que ha venido desarrollando desde el capítulo 1 hasta el 13. Algunos teólogos quieren limitarlo solamente a las advertencias que ponen diversos versículos o solamente al versículo 13. Pero lo que vemos es que cuando el autor dice, os he escrito brevemente, se está dirigiendo a toda la carta. Ahora, si usted cree que esta carta es larga porque tiene 13 versículos, mire lo que dice. Él dice que escribió brevemente. O sea que si yo predico mucho, yo voy a decir, yo prediqué brevemente, hermano. Aguante y no se duerma, despiértese. Pero está diciendo, os escribí brevemente toda la carta, todo lo que les he dicho, sopórtenlo porque esta exhortación es buena para vosotros. Ahora usted se preguntará, vale, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de esta exhortación? ¿Por qué los pastores sí tienen que enseñar? Es importante que tengan este don de enseñanza, que es muy importante en el pastorado. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues muy claramente la Biblia nos muestra que el propósito de la enseñanza bíblica es capacitar, estimular y exhortar a la iglesia para las buenas obras. Escuche bien, capacitar, estimular y exhortar a la iglesia para las buenas obras. Ese es el propósito de la enseñanza. La enseñanza no tiene ningún otro propósito más que edificar a la iglesia, como leíamos, para la obra del ministerio. Para que ustedes crezcan en santidad, para que nosotros crezcamos en obediencia al Señor, para que entonces dejemos cada vez más nuestro pecado y caminemos delante del Señor en las obras que Él nos manda hacer en su palabra. Y esto lo encontramos en toda la Escritura, principalmente en el libro de Hebreos. Fíjense lo que dice el versículo 21. Os haga aptos ¿en qué? ¿En qué? En toda buena obra. La oración pastoral es para que Dios os haga aptos para toda buena obra. Primera de Timoteo 3, del 16 al 17 dice,
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche bien, a fin, es decir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluso usted viene a la iglesia a congregarse para ser estimulado a buenas obras. ¿Sabía eso? Mira lo que dice Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Enseñanza, oración y congregación, todo con el mismo propósito, las buenas obras que Dios preparó de antemano para quienes estamos en Cristo. Es el propósito de nuestra salvación, lo dijimos el domingo pasado. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y esas buenas obras a lo largo de la vida van a involucrar aprender, crecer en mi conocimiento de la Biblia. Si yo quiero hacer las buenas obras que Dios ha preparado para mí, ¿dónde voy a encontrar esas buenas obras? ¿Dónde las voy a encontrar? En la Biblia, en la voluntad de Dios revelada para nosotros. Eso va a significar que tenemos que obedecer cada vez más los mandamientos del Señor. Todo lo que Él nos ha dado en la Escritura es para ponerlo por obra. Buenas obras va a implicar que nos alejamos cada vez más del pecado, que ya no nos parecemos más al antiguo yo, sino que voy creciendo en santidad y me voy pareciendo cada vez más a la imagen de Jesucristo, que su carácter es formado en mí. Pero buenas obras también puede ser que voy a usar mis dones, mis talentos, mi tiempo, mis recursos para el beneficio y crecimiento de otros. Para el beneficio y crecimiento de otros, para bendecir a otros. Caminar en las buenas obras que Dios te ha llamado a andar te lleva a pensar cada vez menos en ti y más en el pueblo del Señor. ¿Por qué te das cuenta que Dios te ha llamado a darte todo para la edificación del cuerpo de Cristo? Y en el caso de Hebreos, las buenas obras significa perseverar hasta el final, permanecer en la enseñanza que se nos ha dado acerca de la esperanza que hay en Cristo. Perseverar hasta el final es una buena obra. El apóstol Pablo entendía así el ministerio pastoral. Hay tanta relación entre el ministerio pastoral de Pablo y lo que vemos en la carta a los Hebreos, que en Colosenses 1:28 él dice, a quien anunciamos, hablando de Cristo. Escucha bien, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sabe cuál es el propósito de Peter y mío y de cualquier otro hombre que se para en este púlpito para predicar? Que usted sea edificado y crezca en la madurez cristiana para que sea perfecto delante de Cristo en el día del juicio. Cada vez más usted tiene que parecerse a Jesucristo. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso Pablo trabajaba incansablemente para decir, yo quiero que cuando el Señor me pida cuentas, yo pueda decir, aquí están, Señor. Anuncié a Cristo, los amonesté, los exhorté, los animé para que sean perfectos delante de ti. Ese es el trabajo pastoral. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Hermano, hay que tener una mejor disposición a la enseñanza bíblica. Yo entiendo que a veces, y sobre todo aquí en la iglesia, tendemos a predicar 1 hora. Y bueno, escuchar a una persona hablando por 1 hora a veces puede ser tedioso. Y sí, no digo que un sermón bíblico tenga que ser 1 hora. Puede ser 20 minutos, puede ser 5 minutos. Lo importante es el contenido. Hermano, soporta la exhortación. Sea que te exhorten 20 minutos, pero si es una exhortación bíblica, presta atención, toma notas, sopórtala, llévala a casa, compártela con tus familiares, ponla en práctica. De lo contrario, nunca vas a crecer en madurez. Profundiza en el conocimiento del Señor para que tu fe crezca. Si tu fe es en Cristo y conoces poco a Cristo, ¿cómo va a ser tu fe? Poca y muy pequeña. Tu fe va a crecer a medida que crezcas en el conocimiento de aquel que es el objeto de tu fe. De lo contrario, jamás vas a poder llegar a la madurez. Así que, hermanos, ya llegados a este punto, como quiero predicar brevemente, mi anhelo es que la esperanza en Cristo, a la que nos llama el libro de Hebreos, quede arraigada para siempre en nuestros corazones. Que deseemos cada vez más la ciudad celestial
en vez de la ciudad terrenal. Que las advertencias contra la apostasía que nos hace el libro de Hebreos nos alerten sobre cuáles son los peligros a los que nos vamos a enfrentar en la carrera de la fe. Que por sobre todas las cosas este libro nos ayude a tener una visión mucho más gloriosa y majestuosa de quién es nuestro Salvador. Yo quiero que terminada esta serie nosotros podamos decir cuán glorioso es Jesucristo, cuán hermoso es Jesús, que habiendo dado su vida, su sangre, sigue intercediendo por mí día a día. Cuán grande es mi Salvador, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que vino a esta tierra a padecer como hombre, pero sin pecado. Soportó toda tentación para que su vida de justicia sea para mí contada a mi favor. Cuán grande es Jesucristo. Y cómo el Señor, nuestro Salvador, corrió la carrera de la fe primero que nosotros, para que sigamos sus pisadas y podamos llegar a feliz término. Hermano, si algo te vas a quedar con esta serie, quiero que sea con eso, que Cristo es superior a cualquier otra cosa que puedas encontrar en el mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Tu palabra es viva y eficaz, es como una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada, absolutamente nada que esté encubierto delante de ti. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien debemos dar cuenta. Eso lo dice tu palabra en el libro de Hebreos. Tú sabes si estamos luchando con la incredulidad. Tú sabes si estamos luchando con el gozo. Sabes si estamos luchando con la esperanza. Sabes si nos estamos dejando llevar por las preocupaciones de esta vida. Pero de la misma manera, Padre, que tu Hijo Jesucristo intercede a nuestro favor como sumo sacerdote, como el verdadero pastor de las ovejas. Yo te ruego que en nuestro corazón confirmes esta esperanza que hay en Jesucristo. Que absolutamente nada pueda desviar nuestra mirada de Él. Que podamos comprender cuán grande es Él, cuán maravilloso y cuán pequeño se hizo a nuestro para morir a nuestro favor. Más pequeño le hiciste que los ángeles, dice Hebreos 2. Pero te ruego, mi Dios, que confirmes esta esperanza, que aumentes nuestra comprensión de tu palabra, para que podamos correr la carrera de la fe, confiando en Cristo, en su sacrificio, y dejando todo pecado, todo vicio, toda cosa que nos entorpece y que nos lleva más a la inmadurez, que nos tapa los oídos, que nos hace tardos para escucharte, sino que corramos libremente, con pies ligeros, pero firmes en tu palabra, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.